Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en su programa Despertar Cristiano desde Emoción República Dominicana. Comenzando el programa Despertar Cristiano, Así que saludos y buen día para todos. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Buen día, señor Manuel Tineo. ¿Cómo está? Dios me le bendiga también en esta maravillosa mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo le amaneció? Buenos días para todo la audiencia. Por la gracia de Dios amanecimos bien. Un poco medio físicamente, espiritualmente estamos bien, gracias al Señor. Porque ustedes saben que hay días que físicamente usted está un poco decaído y cosas, pero la energía positiva espiritual nos va a reanimar la energía física, porque gracias al Señor espiritualmente nos sentimos fuertes, pero hay días que sí, que físicamente uno se siente medio, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Así es, glorificando a nuestro Dios y Padre. Esta maravillosa mañana. Bien, vamos a orar. Vamos a orar para que sea nuestro Dios eterno el que esté hablando a través de nosotros en esta hermosa mañana. Recordándole también al público que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al 809-721-5028. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros al 809-721-5028. Ahí está la línea totalmente directa a nuestro WhatsApp, 809-721-5028. Ahí están directo a nuestro WhatsApp. Vamos a orar en breves minutos. Permíteme terminar de compartir lo que es la estación de radio con los amigos de WhatsApp. Oramos. Eterno Padre, Dios Santo, poderoso que está en los cielos, gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo por este día. Nos dirigimos a usted, Padre amado, para rogarle, para pedirle que usted nos acompañe en esta hermosa mañana, que su Santo Hijo Jesucristo nos dirija, que sea Él el que pueda explicar su palabra, Él que está a su diestra, Él que le conoce, Él que está junto a usted en esa luz inaccesible. Señor, por favor, Padre amado, le rogamos que el entendimiento de su palabra, de su voluntad, Señor, usted nos los dé a conocer a nosotros, Padre amado. Que usted nos ayude, Padre amado, que limpie nuestros corazones, Señor. Que nos permita caminar por el camino de justicia, haciendo honor a su nombre, Padre amado. En esta mañana, todo aquel que esté escuchando, Señor, este programa, que usted le dé entendimiento, que usted abra, Señor, el entendimiento para que este mundo, este país de la República Dominicana, y donde quiera que lleguen, Señor, las ondas expansivas de esta frecuencia digital, puedan, Señor, aprender y seguir, Señor, en la cruz de Cristo, Padre amado. Ayúdenos, Dios mío, a repetir las palabras de Pablo, que juntamente con su Hijo estamos nosotros crucificados, Señor, para apartarnos de las cosas del mundo, de aquello que usted desde un principio ha prohibido al ser humano, Padre. Por eso les rogamos en el nombre de Cristo Jesús, de su compasión, de su amor, Padre amado, y de su firmeza en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden, 809-721-5028 es la línea en cabina si desea ponerse en contacto. Ahí está la línea para usted ponerse en contacto con nosotros, Ahí está
pueden poner en contacto con nosotros. En esta maravillosa mañana nos encontramos en el capítulo 4. Estamos un poquito más para atrás. Estamos en el versículo 13 del capítulo 3. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 8, porque ahí fue que quedamos ayer. El capítulo 3, versículo 8, porque ayer explicamos el capítulo 3 hasta el versículo 7, donde estábamos hablando de los deberes y el comportamiento del hombre y de la mujer como esposos. Ahí entendimos, fue un programa muy nutritivo, el programa de ayer, porque es que el hombre de Dios, por su actitud, por su responsabilidad, resalta delante de todos los hombres, e igualmente que la mujer. Una mujer de Dios dice, porque dice que la buena mujer edifica su hogar, pero la mala mujer lo destruye. O sea, refiriéndose a la buena mujer que es temerosa de Dios. Así es. En cuanto a que estuvimos hablando, cómo debe ser el comportamiento de los esposos, es porque es tan necesario, es que los hogares es el fundamento del reino de Dios. El reino de Dios en la tierra comienza a edificarse por cada hogar, en cada hogar. Entonces los esposos son los sacerdotes del hogar, donde tiene que haber una disciplina que Dios esté totalmente de acuerdo con lo que profesamos. Entonces, lo que estuvimos explicando ayer es para que usted se dé cuenta de la importancia de cómo deben tratarse los esposos en el hogar, para que de ahí en adelante entonces los hijos van aprendiendo y van viendo el ejemplo, y cuando ellos tengan que formar también un hogar, ellos van a ir formados desde el hogar de su padre, viendo cuáles son los deberes de un hombre y los deberes de una mujer en el hogar. Cómo tratar a su esposo, el esposo cómo tratar a su esposa, y así sucesivamente, porque nosotros somos los que representamos el cielo en la tierra, en cada hogar, y por eso se hizo mucho énfasis en esa parte. Amén, así es. Y nos dice en el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Pedro, nos dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, afables. No volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo, pues habéis sido llamados a heredar bendición. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. ¡Wow! Señores, estas palabras, que incluso paré ahí,
son profundas y justas y necesarias para los tiempos en el que vivimos. Porque en este tiempo se vive más de la mentira y del engaño que de la verdad justa de Dios. Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo, escuchen bien esto, se vivía el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Qué sentido? Se te pagaba según tú actuabas. Lo que tú hacías, eso era retribuido. El que mataba, había que matarlo, y así sucesivamente. Como tú me tratabas, yo te trataba, así sucesivamente. Pero aquí dice, y nos está dejando claro a nosotros, que nosotros recibimos, escuchen bien, una justicia la cual no merecíamos. Y no es que nos lo está no es que Dios nos lo esté entregando en la cara, retregando en la cara, sino que Dios quiere que nosotros nos comportemos como es el carácter de Dios. Escuchen bien esto, como es el carácter de Dios, porque aquí dice, amén, fuimos llamados a bendecir, reconociendo que lo que estamos bendiciendo, bueno no lo es. Así es. Escuche esto, porque hay veces que usted hace cosas por personas que esa persona, sabiendo que usted la ha hecho bien, le pagan con mal. Y esto es provocado por el pecado de este mundo, por la maldad de este mundo, que ya se viene siendo lo natural de este mundo. Escuchen bien esto. Por eso ya nosotros no estamos llamados a ser naturales de este mundo, sino embajadores del cielo. Amén. Escuchen bien esto. Nosotros estamos llamados a ser embajadores del cielo aquí en la tierra, porque tenemos que comportarnos como Dios quiere que nos comportemos en el cielo. Amén. Tenemos que aquí hacer las cosas del cielo ya. Es por eso que dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre ustedes. Así es. Por eso, aquí vemos, antes de estas palabras, vemos cómo dice Pedro, para que los que no creen en la palabra, por la conducta de ustedes, crean en la palabra de Dios. Así es. ¿Cómo usted reconoce un embajador de un país extranjero? Por su forma, por lo que aboga, incluso por su educación. Sí, porque son gente con una preparación que se puede notar a simple vista. Exactamente. Y oigan bien lo que dice aquí. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, afables. No volváis mal por mal. O sea, ¿ven lo que dice? No volver mal por mal. Por más que te quieran lastimar el mundo, por más que el mundo quiera echarte tierra, dice, no le eches tu tierra al mundo. Porque no le hagas mal, no maldigas, ni maldición por maldición. Dice, al contrario. Ahora, al contrario, bendiciéndolo, pues habéis sido llamados a heredar bendición. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Bendición. En toda oración, no hay nadie que ore, Dios maldíceme, no, Dios bendíceme y protégeme. Y protégeme.
Este es el carácter. Aquí está Pedro formando el carácter del cristiano verdadero, sacando toda mentira, todo engaño de la boca. Porque dice claramente, oigan bien lo que dice: el que quiera amar la vida, oigan bien, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Refrenar qué? Refrena la boca. Refrena la boca de la maldad y de las mentiras. Sé sincero y habla la verdad en todo momento. Sé sincero y habla la verdad en todo momento. Sé sincero, habla la verdad en todo momento. Aún con tus amigos, practica la sinceridad. Cuando te pregunten algo, respóndele con la verdad. Si se enojaron, díselo claramente: excúsame, perdóname, pero me dijiste que te hablara con la verdad. Y practica la verdad no solamente con tus amigos, practícala para ti. Para ti. Porque a veces, sabiendo tú que te estás engañando a ti mismo, prefieres engañarte a ti mismo y vivir angustiado. La verdad primero se practica con uno mismo. Con uno mismo. Así es. Cuando tú comienzas a practicar la verdad contigo mismo, entonces tú vas a tener más confianza para practicarla con los demás. Así es. Dice la palabra que el mentiroso no entrará al reino de los cielos. Y la mentira no es simplemente mentirle a una persona. Ocultar la verdad en cualquier tipo de hecho, ya eso es ser mentiroso. Así es. Hay que ser sincero con Dios. Hay que ser sincero. El Señor nos está llamando. Es bueno que nosotros tengamos un cuidado. Tenemos que tener cuidado en el caminar en este mundo, porque hay dos seres que nos están reclamando y usted tiene que saber eso. Este programa es para enseñar. Este programa se trata de que usted aprenda. Hay dos seres que nos están reclamando: Cristo Jesús y Satanás. A veces hay cosas que no suceden en el mundo porque estamos inocentes, ajenos a lo que nos puede sobrevenir. Pero el Señor nos aconseja a nosotros que nosotros no debemos frecuentar en todo tipo de terreno, porque hay terrenos que le pertenecen al enemigo. Y si usted se para en ese terreno a contemplar cualquier cosa, usted no está escapo de que le venga un fracaso hasta la muerte, porque usted está en terreno equivocado. ¿Cuáles son esos terrenos del enemigo? Donde quiera que se hacen actividad que está en contra de lo que es la voluntad de Dios, ya esos son lugares contrarios a lo de Dios, son terrenos contrarios. Entonces todo el que habita en esos terrenos no está escapo, que sin esperarlo, de un momento a otro le lleguen cosas lamentables, porque de eso trata el enemigo, de aprovechar toda la coyuntura de las personas que están descarriados del camino de Dios para llevarlo a la muerte. ¿Por qué? Porque si él lo mata en esa condición en que están, ya no tienen salvación. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros cómo debe ser nuestro comportamiento espiritualmente y demostrando que estamos de parte de Dios. El cristiano tiene que tener mucho cuidado hasta dónde visita, a dónde va, con quién se asocia, qué escucha, qué ve. Es un cuidado en absoluto que tenemos que tener. Pero muchas personas hoy en día están fracasando porque no tienen discernimiento, no tienen conocimiento, se paran en cualquier lugar.
cualquier cosa para ellos es bueno, es divertido. Pero dice, la palabra de Dios dice que todos los caminos parecen ser buenos, pero hay caminos que conducen hacia la muerte. Pero el camino de Cristo Jesús conduce hacia la vida eterna. Por eso hoy en día no queremos dar más detalles, pero con esto usted puede ir analizando acerca de cosas que le está pasando a la gente. No queremos referirnos a nada para que no vayan a creer que, pero sí lo que queremos dejarle ver a usted, que muchas veces nos suceden cosas lamentables porque estamos en terreno equivocado. Así es. Por eso dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Ese es el carácter del cristiano verdadero. Hoy en día la gente está viviendo una apariencia, un show, una conveniencia propia, el cual esta actitud es aborrecida por Dios. Se ha convertido en dolor y en lamento. Claro. Esto es aborrecido por Dios. Hoy en día hemos hecho nosotros un Dios aparte del Dios bíblico. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos recuerda a nosotros primeramente la justicia de Dios. La justicia va aparte de todas cosas, porque dice la palabra, Dios es amor. Pero también te recuerda que como Dios es amor, también es fuego consumidor, dice la palabra. O sea, porque Dios sea amor, no deja su justicia. Sí. ¿Y qué hace el fuego? Consume. ¿Usted cree que el fuego cuando se enciende porque ve a un niño ahí, se va a apagar? ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? El fuego consume todo lo que le quede por delante. ¿Usted cree que el fuego cuando se enciende en una cerca, si hay hierba seca, dejará una viva? Todo lo que alimenta el fuego, todo lo que alimenta el fuego lo va a consumir. Y lo que alimenta la ira de Dios es el pecado. Por eso dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Bendiciones para Noris Peralta, Dios le bendiga. A Noris Peralta, gracias por estar en contacto con nosotros. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Entonces, señores, a Dios hay que saberlo buscar. Quiero de antemano agradecerle a Noris Peralta por la donación que hizo a la estación de radio digital Fénix Radio. Tenemos unas cuantas camisas, pantaloncitos y algo más que estamos esperando de parte de ella para niños de 8 a 6 años, 5 años hacia adelante, para entregárselo, Así que madres, padres que sean de escasos recursos, pueden pasar por la estación de radio digital Fénix Radio. Y también nosotros vamos a salir a la calle porque siempre nos encanta salir a hacer estas obras. Y gracias a personas como Noris Peralta, personas de buen corazón que siempre nos siguen a través de las redes sociales y ven el trabajo que hace esta emisora, confían en nosotros y nos hacen a llegar a nosotros estos materiales
para nosotros poder seguir avanzando en la buena obra de nuestro Dios. Porque el que hace el bien representa a Dios. Así que gracias a ella por esa donación. Bien, continuamos aquí. Dice, el que ama la vida, el que quiere amar la vida, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. También esto. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala. Porque los ojos, oigan bien esto que les dije ahorita, Dios es ¿qué? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y le expliqué, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Saben por qué digo esto? Porque Dios ama al justo. Aquí no dice que Dios ama al injusto. Oigan bien lo que dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Así es. Está en contra. O sea, si usted tiene un contrario, ¿qué hace el contrario? El contrario lo enfrenta. El contrario va a hacer todo lo posible por derrotarlo a usted. Ahora, Dios el Señor está en contra del malvado. El malvado no va a permanecer para siempre. Sí, porque Dios es claro. Él no obliga a nadie a que venga a Él, pero Él es claro con su cosa. Él dice que Él es amor para los que obedecen, pero para los que desobedecen es fuego consumidor. Claro. Ahora, ¿qué pasa? El amor de Dios, que es lo que muchos no comprenden esto, que es lo que muchas personas no comprenden, el amor de Dios es el que te da el tiempo. Te da el tiempo para que tú recapacites, para que no te engañes a ti mismo. Como persona, como ser humano, no importa que usted, cuando hablo como ser humano, estoy hablando al hombre y a la mujer. El Señor desea que usted no se engañe a usted misma o a usted mismo. Porque es que este mundo y la sociedad que estamos viviendo hoy en día es una sociedad que queremos vivir de la apariencia. Ojalá pudiésemos retroceder, oigan bien esto, ojalá pudiésemos retroceder 40 o 30 años atrás a la actitud de esa época. Porque en esa época las personas no vivían de apariencia. Las personas tenían palabra. Aunque la mentira existía, era difícil usted escuchar una palabra de alguien que le dijera, ven a mi casa tal día, o vengo tal día a saldar la deuda, o ese terreno es suyo, yo se lo vendí. Mire, estoy poniendo un ejemplo humano de la integridad que hoy en día se perdió. Estoy poniendo un ejemplo, para que usted vea, comparando 40 años atrás, 30 años atrás, a la sociedad que hoy en día gobierna el mundo. Un ejemplo para que usted vea la clase de integridad, la clase de justicia. Oiga, y no estoy comparando con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Hay personas que se enojan porque tal fulano salió de X religión y entró a otra religión. Pero no entiende que lo que la persona anda buscando es una integridad. Una integridad. Una consagración a su Dios. Bendito el hombre y bendita la mujer que dedica su vida a conocer y a servir a Dios.
Yo pongo ejemplo siempre. Dese cuenta la conducta de una mujer católica que se convierte en monja. ¿Será la actitud de esa mujer la misma actitud de las mujeres del mundo común y corriente? La vestimenta de ellas será la misma que las mujeres que son del mundo. Y estoy poniendo esto como ejemplo, pero es la misma consagración. Cuando hablamos de consagración, solamente hay una. Es la misma consagración. Porque en su mente entiende que debe andar en prudencia. Ahora, que le den una enseñanza errónea por culpa de sus maestros es otra cosa aparte, que eso tiene otro tema. Pero estoy hablando de consagración. Estoy hablando de consagración, de lo que se hace para Dios. Para que luego no vayan a querer el enemigo dañarle la mente. Pero estoy hablando de consagración. Mire la consagración de un joven que se hace sacerdote o de un joven que se hace pastor. Esos dos seres humanos que conforme a la enseñanza y a la línea religiosa que vienen, se consagran para Dios y son distintos a los que son del mundo. Son distintos. Usted puede ver, según su línea religiosa, se distinguen de los que son del mundo. O a los hombres común y corrientes que se casan y se desarrollan su vida. A lo que me quiero referir. Es diferente la familia de un pastor y la familia de un sacerdote son diferentes. Porque aún los ideales, la mentalidad de esas dos personas cambian. Cada quien al nivel que está se consagra a Dios. Ahora, esto es lo que aquí está pidiendo Pedro a la humanidad, la conducta. Dice, conságrate a Dios, haz el bien y síguelo. Realmente tú quieres amar la vida. ¿Sabe por qué? Muchas personas creen que amar la vida es irme para la playa, agarrar una cerveza, agarrar cualquier tipo de mujer y ir y explotar 100,000 o 200,000 pesos en botellas de romo, en droga, etcétera, y que ahí yo estoy viviendo la vida. Realmente yo estoy matando mi vida realmente. Y esto es lo que aquí dice Pablo. Pedro. Pedro dice, ¿realmente tú amas la vida? ¿Realmente tú quieres vivir en paz? ¿Realmente tú quieres vivir largos días? Entonces lo dice aquí, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Amén. Apártese del mal y haga ¿qué? El bien. El bien. ¿Cuántas mujeres no están sufriendo hoy en día porque sus maridos están viviendo la vida? Pero la vida que están viviendo es con otra mujer mudada, con otra familia aparte. Y una de las dos familias pasa hambre, pasa disgusto. Miren qué tragedia está sufriendo la República Dominicana. El merengue está de luto y yo no estoy culpando a esas personas. No le estoy juzgando porque no estoy puesto como juez. Pero mire, los que pensaban que estaban disfrutando de su vida, ¿cómo perdieron la vida? Lo que estuvimos explicando ahorita, que hay cosas que parecen ser buenas, pero se convierten en lamento y dolor, porque equivocadamente estamos frecuentando en lugares extraños, en lugares que Dios no ha ordenado para que nosotros frecuentemos. Por eso es que el Señor es claro y nos dice con claridad cuáles son los lugares en que nosotros debemos estar. Pero el que no tiene conocimiento frecuenta en cualquier lugar a merced del enemigo. Ahorita no quisimos
mencionar eso porque esto es doloroso lo Sí, sí, lo no, que y la familia están pasando. Pero sí tuvimos dando una explicación para que la gente se dé cuenta que esos no son los lugares que Dios ha elegido para nosotros. sí, es algo penoso. Dios tenga misericordia de aquellos que han sobrevivido, de los que están heridos, también de las familias que en este momento están pasando por el dolor. Pero, ¿sabes qué? Yo soy de las personas que llora por la humanidad. ¿Sabe por qué yo lloro por la humanidad? ¿Saben por qué yo oro por la humanidad? Yo oro y lloro porque sé el futuro que le espera a este planeta. Yo sé lo que le espera, sé la generación que va subiendo y lo penoso que es, Entonces yo por eso, con lágrimas sinceras en oraciones personales, yo he llorado por el mundo. Y le oro a Dios para que Dios ponga personas capacitadas, ángeles verdaderos, que puedan llevar el mensaje de la salvación que Dios propinó al mundo a través de su Hijo Jesucristo, para ver cuántos Dios puede salvar de este mundo. Así es. Pero no crea usted que a este planeta le pronostican cosas buenas. Aún los científicos, oigan bien esto, aún los científicos pronostican la destrucción de este mundo. Oigan bien esto, para que no piense usted que es porque uno es religioso, no. Los científicos pronostican la mucha desaparición de árboles por el calentamiento global, sequías de muchos aguas, arroyos, fuentes de agua. Pero ¿sabes qué? Antes de que los científicos pronostiquen estas situaciones que estoy mencionando, ya la Biblia dice que para los últimos tiempos, una tercera parte de la vegetación se quemará, que el agua escaseará. Ya la Biblia de antemano al Hijo de Dios para que esté preparado, porque esto no es para el mundo. Cada advertencia que hay en la Biblia es para que el hombre de Dios y la mujer de Dios esté preparado y sepa cómo actuar y reaccionar ante la situación. El Espíritu Santo me está hablando algo que tengo que decirle a ustedes. Los hijos de Dios vivimos en el mundo imperfecto, mezclado con la persona que desconoce de Dios. Pero nosotros tenemos que estar aparte en el sentido de que nosotros no podemos asociarnos con las personas que no tienen temor de Dios, que no conocen a Dios. Tenemos que acercarnos a ellos para irle explicando poco a poco cómo son las cosas. Pero no podemos quedarnos ahí siguiéndole la corriente de ellos. El enemigo en este mundo tiene mucha trampa puesta para las personas que están descuidados de Dios. Muchas ratoneras armadas, muchas canatas. Ustedes conocen la canata, ¿para qué se hacen? La canata en República Dominicana la hacemos para agarrar cualquier avecita, una tórtola, una gallina, incluso hasta animales que le hacen daño a otros animales, como conocemos el jurón y todas esas cosas. La gente hacía canata para atraparlo. Y ratonera armada para atraparlo también. Eso tiene el enemigo en el mundo, mucha canata y muchas ratoneras armadas para desarmarla cuando las presas entran desapercibidas. Esa discoteca que se cayó, esa
ese techo que se cayó, que hoy se adueñó de mucha vida, no sabemos el número. Eso es una de las canatas que tiene el enemigo armado para atrapar su presa. Y de eso los cristianos nos cuidamos. Pero el que no conoce de Dios fácilmente entra en una canasta de esa o una ratonera de esa. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que usted entienda, que el enemigo tiene trampa puesta para ver si caemos en ella. Así es. Hay que tener mucho cuidado. Hay que recordar el carácter de Dios. El carácter de Dios no es un carácter humano. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios es paciencia. Dios tiene calma para hacer las cosas. Dios se toma su tiempo. Él se toma el tiempo. ¿Saben por qué? Dios se toma su tiempo porque Él quiere salvar. Él quiere que se salven. Él quiere que reflexionen la mayor cantidad de personas posible. Porque Dios ama al justo y aborrece al pecador. Dios aborrece al pecador. Nadie venga a mí que no, porque Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No, eso es mentira. Todo el que peca, Dios lo aborrece. Porque todo el que está pecando sabe que está cometiendo el mal y desafía el amor de Dios. Ahora, a quien Dios ama es al justo, y por amor a los justos es que aquí llueve, dice la palabra. Incluso Dios demostró su amor. ¿Sabe dónde Dios demostró su amor? En Sodoma y en Gomorra. La Biblia demuestra el amor cuando Abraham preguntaba: Señor, pero si hay 100 justos, ¿va usted a destruir? Porque Abraham sabía que si destruían la ciudad, también los justos iban a padecer. También los justos le iban a caer a escombro encima. Dios decía: si hay 100 justos, no la voy a destruir. Pero no lo había. No, pero Señor, si hay 90, un ejemplo. Si hay 90, no. Pero Señor, si hay 10 justos, no lo voy a destruir. Pero solamente había un solo justo. ¿Y qué hizo Dios? ¿A quién amó Dios? ¿A quién Dios amó? Dios amó solamente al sobrino de Abraham que estaba ahí, que la Biblia lo declara como justo. ¿Sabe qué? Yo he escuchado predicadores declarar a ese hombre injusto y malvado, que sentía de que engaño en el corazón porque se quedó con una tierra, había ambición. Oigan, el Señor reprenda estas enseñanzas, mientras que la Biblia dice que era un hombre justo y que en esa situación, que cuando se quedó con la primer tierra, convidó con su tío Abraham, y Abraham vio bien que se quedara ahí. Y ellos dicen que no, que esto es ambición. Gran poder de Dios. Ustedes ven las enseñanzas de estos hijos de Satanás mezclados en la iglesia. Pero no, lea la palabra de Dios para que usted vea. Ahora, cuando usted se arrepiente, cuando usted deja el pecado, Dios le muestra el amor que realmente lo ama. Amén. Porque Dios le da el tiempo y lo va capacitando. Dios es un padre. Dios es padre. Dios es padre. Pero en Sodoma y en Gomorra, Dios a esos pecadores, Dios no aguantó su mano para enviar a los ángeles a quemar esa ciudad y ponerla como ejemplo. Porque el que sufría, dice la palabra ahí, el único que sufría la injusticia por la palabra de Dios era Lot. Nadie más sufría la injusticia que veía ahí
cuando veía que hombre con hombre se casaban, mujeres con mujeres, cuando veía el robo, el engaño, la mentira, en la forma en que el mundo vivía en esa ciudad. Y como prueba tenemos cuando los ángeles llegaron a Sodoma, cómo se comportaron la gente de allá de Sodoma, como impíos que le dieran esos hombres que habían llegado, porque ellos vieron cuando los ángeles llegaron a donde ellos lo observaron y vieron que eran hombres aparentes, y de una vez fueron donde Lot para que le entregara a esos hombres. Esto no son historias, esto es real. Entonces, mire las consecuencias del pueblo, porque no apareció, dos justos no aparecieron, solo Así estaba es. Lot allí. Así es. ¿Saben que por amor a los justos, a los herederos del reino de los cielos, y benditos sean los que estén con Dios en ese momento, o estemos con Dios en ese momento? Porque dice la palabra que en este planeta no quedarás ni raíz ni rama del mal. Es el mal. Que todo lo que nosotros conocemos desaparecerá. Pero es por amor. Y por amor a esto, para que no sean dañados, Dios se los llevará al cielo, donde habla de los 1000 años. Dice la palabra que ese día, escuchen bien esto, donde quiera que se encuentre un hijo de Dios, brillará como el sol, y los ángeles irán a recogerlo, como cuando se recoge la cosecha. Pero que los malos, los malvados serán levantados, dice, atados en manojos y echados en el fuego, que consumirá aún al adversario de Dios, preparado para Satanás y sus ángeles, y para todo aquel que desafió a Dios y la justicia de Dios cometiendo el mal. Y muchos dirán, ¿cómo? Pero aún aquí nosotros, ¿cómo nos comportamos con las personas? ¿Perdonamos? O aquel me robó, sí, yo lo perdono, pero métanlo preso. Ese es el perdón. Hay personas que, sí, mataron a tal fulano, me matan a tal, sí, yo lo perdono, pero métalo preso ahí. Eso es un perdón. Eso no es ningún perdón. Eso no es ningún perdón. Cuando Dios perdona, dice, yo agarro el pecado, eso, toda la consecuencia, todo, y lo ato en manojos y voy y lo echo en el fondo del mar, donde ya eso no vuelva a mi mente y donde nadie pueda venir a traerme de nuevo eso delante de mí para acusarte. El que perdona realmente no tiene ningún resentimiento, no quiere que usted pague ningún tipo de causa por el mal que usted me haya provocado. Entiéndase esto. Y este es el perdón que Dios da y reciben los que están en el amor de Dios, porque dice la palabra de Dios, y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo declaró Juan el Bautista a Jesucristo? Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, con Jesucristo, cuando ya vengo a Jesucristo, ya yo no soy un pecador. Lo soy antes de venir a Él. Pero el día en que lo acepto, el día en que me bautizo, el día en que comienzo a escudriñar y a comer la comida espiritual, ya el pecado tiene que abandonarme a mí. El pecado tiene que salir de mí. Yo no puedo seguir abrazando el pecado y decir que soy cristiano. Porque tengo que comenzar a practicar la verdad. Gústeme o no me guste. Tengo que aprender a avergonzarme, porque la verdad avergüenza. Cuando a mí se me pregunte algo, aunque me dé vergüenza,
tengo que responder con la verdad. A veces hay personas que dirían que no, es verdad, es así. El pecado no es fácil de abandonar, porque el pecado es atractivo, es dulce, es deseado, pero dice que el resultado, hay cosas que nosotros ingerimos físicamente que en la boca es una delicia al pasarlo, pero cuando llega al estómago es un malestar. Es un malestar. Entonces así es el pecado. Es por eso que solo sin Jesús no lo podemos vencer. Oh, sin Jesucristo no. Porque es que es bueno de saborear. Es bueno. Pero entonces la consecuencia es cuando llega al estómago. Esto es un problema. Pero con Jesús es posible nosotros llevar la dieta, alimentarnos bien alimentados y estar donde Jesús quiere que estemos. Señores, le voy a leer algo. La Biblia de Dios, del Señor, es el libro perfecto por excelencia, porque habla para todos los tiempos. Yo le voy a leer el Salmo 119. Le voy a leer algo para que ustedes vean cómo está viviendo el mundo hoy en día, cómo están las religiones hoy en día, y para que ustedes vean lo que dice aquí en el Salmo 119. A veces yo me adjudico la palabra del Señor a mí mismo. Quiero leerle aquí. Mi compañero aquí, Manuel Tineo, es testigo lo que va a salir de mi boca, y la palabra de Dios me va a dar el apoyo. Yo le he exigido a Dios, le he rogado a Dios que vuelva a actuar con la justicia que él actuaba en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Abraham, en esos tiempos donde Dios no toleraba el pecado, y menos en su presencia. Miren lo que han hecho las religiones, que su único objetivo ha sido aprobar la invalidación de la ley de Dios. Y oigan lo que dice aquí en el Salmo 119. Si usted, no me importa la denominación cristiana que usted sea, vaya al Salmo 119, versículo 26. Y oiga lo que dice aquí. Dice, en el nombre de Cristo Jesús, dice: es tiempo de que actúes, Señor, porque han invalidado tu ley. ¿Qué dice? Es tiempo de que actúes, Señor, porque han invalidado tu ley. Lo mismo pedido que el hermano ha hecho. Está pidiendo la palabra. El Espíritu Santo está hablando a quien puede actuar, al Padre. Es tiempo, Señor, que actúe, porque han invalidado tu ley. Miren, se lo voy a continuar leyendo un poquito más. Y saben que quizás muchos me ven, o hermanos en la iglesia, o amigos, compañeros, pero Tineo aquí, que pasa más tiempo conmigo, sabe la sinceridad que yo tengo en el corazón a Dios. Porque yo le he dicho al Señor: Padre, si un día yo estoy en el altar, o sea, con lo que sea, y estoy hablando tipo de arrogancia o cosas, póngame como ejemplo y quíteme la vida ahí. Porque prefiero morir como ejemplo para que más sean salvados, y no vivir en el engaño y que muchos se pierdan. Y oiga lo que dice aquí. Mire, busque Salmo 119 y mire en la situación en la que vivimos, en los tiempos en que vivimos. Oiga lo que dice aquí. Salmo 119, versículo 126 dice: es tiempo de que actúes, Señor,
porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro muy puro. Considero rectos tus mandamientos y aborrezco todo camino de mentira. Aborrezco todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los obedezco. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. ¿Ven ustedes qué dice ese salmo? Ahora yo quiero que estos que son estudiosos me digan a mí cuándo el pueblo de Israel, después que Dios dio los mandamientos, invalidaron los mandamientos de Dios. Si incluso eran apedreados, eran asesinados a aquel que violaba o se encontraba violando uno de estos mandamientos. Pero luego en que Jesucristo murió, luego que desaparecieron los discípulos, ¿qué ha hecho el mundo? Los paganos se han introducido dentro del pueblo de Dios para distorsionar lo que es la palabra de Dios, para no hacer caso a los mandamientos de Dios. Estamos hablando de los paganos. Claro. No estamos hablando de fulanito ni que religioso. No, los paganos. Los paganos. Cuídese de todo camino de mentira. Cuídese. Porque hoy en día, aún en la religión que usted cree que está Dios, el que está administrando es el mismo Satanás con otros propósitos que no son los de Dios. Estos malvados, hacedores de maldad, es por esto que este mundo no le espera nada bueno. Porque esta conducta que Dios busca, son muy pocos las que la tienen. Porque es que lo que uno ve, eso aprende. Así es. Lo que uno ve, eso aprende. Dice la palabra, dime con quién andas y te diré qué. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Yo prefiero caminar con Jesús para que me digan que soy discípulo de Jesús. Yo prefiero abrazarlo de Jesús, porque ya lo del mundo lo he vivido. Del mundo me ha sacado Dios y me está sacando día a día. De la maldad de este mundo. Yo he practicado la maldad también, la mentira. Y eso no es nada bueno. Yo he hablado mentira, he sido una persona terrible. Y muchos dirán, ¿y qué ha hecho ese cristiano? Todo pecado es malo, toda consecuencia del pecado es muerte. Y la muerte yo no la quiero cerca de mí, ni cerca de mis familiares. Porque cuando mi madre enferma, mi corazón se aflige, yo veo la impotencia. Cuando mi esposa se enferma, cuando un amigo, cuando un hermano enferma, mis lágrimas tocan mis rodillas y el suelo. Porque sé que el único que puede solucionar ese problema es Dios. Amén. Cuando yo veo a una persona enferma, un niño, yo sufro eso. Porque sé que hay personas que no han podido vivir su vida realmente por las consecuencias del pecado que se ha introducido en este mundo. Hoy en día veo cómo los políticos que están supuestos a ayudar al pueblo se roban, porque hoy en día se vive para ganar la ganancia propia y la apariencia. Déjame mostrarte una apariencia y créetelo, vota por mí, haz todo por mí, muere por mí. Pero ellos no mueren por ti, ellos no hacen nada por ti, ellos lo hacen por su bolsillo. Ellos te viven una experiencia. Tú quieres ver por ejemplo, un gobernante que se apure por el pueblo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Miren aquí Monción, donde vivimos nosotros, que somos moncioneros. ¿Usted ha visto un síndico que ha dicho, vamos a hacer una granja de pollos
para que en Monción haya huevos a un precio bajo, para que el pueblo tenga su propia pollera. Usted ha visto un síndico que ha dicho: vamos a rentar todas esas cercas que están vacías, vamos a rentarlas y vamos a sembrarlas de alimento para que nuestro pueblo haya alimento a un costo bajo. Usted ha visto un síndico proponer un fondo de inversión para los inversionistas moncioneros, para aquel que quiera hacer su casita, la pueda hacer a un costo bajo y haya progreso en el pueblo. Esto es un ejemplo que estoy diciendo. Esto no está, usted no lo va a ver, porque hay una apariencia, un manto. Y que tenemos un representante, pero no tenemos a nadie. Así es. Y esto es lo que dice el Señor. Si tú amas la vida, realmente tú dices que tú amas la vida, pues entonces apártate. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y sígala. Conoce a tu enemigo. Dice la palabra: Satanás es un asesino y mentiroso desde el principio. Ahora, ¿qué alimento espiritual tú estás comiendo? El alimento espiritual que ha abolido lo que ya Dios desde el principio ha dicho que es pecado. Hoy en día puede dejar de ser pecado lo que fue en un principio. Porque si Adán y Eva murieron por desobedecer, entonces hoy en día la desobediencia no es un pecado. ¿O no vamos nosotros a morir por desobedecer también? Claro. ¿No vamos a nosotros a morir también por desobedecer? Aquí el salmista está clamando lo mismo que yo le he clamado a Dios. Y sabe Dios, y es justo Dios, que se lo digo de corazón y lo he dicho de corazón. Amén. Estamos claros en eso. Lo he dicho de corazón. Lo he dicho de corazón. Señor, es tiempo de actuar. Es tiempo. Ven tu espíritu. Y el que tenga que morir, que muera. El que tenga que ser tomado por el Espíritu Santo. Porque he visto predicadores predicar que su intención no es una intención para progreso espiritual. Antes, aún el que tocaba el tabernáculo de Dios, el que pasaba al lugar santo sin prepararse, caía muerto ahí mismo. Y los demás tenían temor y se preparaban antes de oficiar por sí mismo. Hay una historia de dos sacerdotes jóvenes que cayeron muertos por querer burlarse de Dios y querer hacer lo que ellos les placiera. Y dice que encendieron un fuego extraño, un incienso extraño en el altar de Dios y cayeron muertos ahí mismo. Y esos jóvenes, relata la Biblia, que ellos cogían dinero del pueblo para hacer y representar, qué sé yo qué, delante de Dios. Pero ese día se cansó Dios de esas personas y cayeron muertos. Y fueron puestos como ejemplo para los demás que ministraban. Entonces, mis queridos hermanos, no crea usted que Dios no nos va a juzgar a nosotros con rectitud. Él ama, claro que sí. Pero ama a los justos. A los que se arrepienten es que Dios ama. Dios, al que se arrepiente, Dios le muestra su amor. Dios muestra su amor. El amor de Dios sobrepasa el amor de un padre y de una madre.
Y es por eso que tenemos que ser sinceros, buscar a Dios con sinceridad, no por aparentar, sin ningún tipo de intención maligna. Todo tipo de intención fuera del amor de Dios, tenemos que arrancarlo del mundo. Una vez el Espíritu Santo habló lo siguiente y dijo: a la verdad que Dios los ha sacado del mundo, pero el mundo no ha salido de ustedes. Ese día yo comprendí muchas cosas. Ese día yo comprendí muchas cosas. Y desde ese día yo he tratado de sacar toda migaja que del mundo se ha quedado en mí. Y estoy practicando, porque es un proceso el cual Jesucristo cada día dice que nos va a ir perfeccionando hasta llegar al varón perfecto. Así es. No estoy predicando para mí mismo, estoy predicando la palabra de Dios, porque yo no quiero aparentar ser santo, yo no quiero aparentar ser recto, no, yo quiero practicar esto. Yo lo estoy practicando. Un día mi compadre se rió de mí y tomó esta palabra que le dije en serio. Un día mi compadre, el hijo aquí de Manuel Tineo, estaba soldando en su casa atrás y estábamos hablando de algo. Y él me dijo: compadre, usted es un hombre justo. Y yo le dije: mucho cuidado con esa palabra, compadre. Yo no soy justo, yo privo en justo y practico la justicia. Oigan bien esto. Yo le dije claramente: yo privo en justo y estoy practicando la justicia, pero justo no lo soy. Privar, practicar, hasta aprenderlo y serlo de verdad. Y a mi compadre le gustó la respuesta que le di. Después me lo acordaba. Me acordaba y me dijo, un día me lo acordó y me dijo: recuérdese que usted me dijo que usted priva en justo. Señores, esto es lo que a Dios le agrada, la sinceridad. Que no nos engañemos. Si hoy en día algo se te salió de la mano, se hiciste algo que tú sabes que está erróneo, en la noche no te acuestes con ese pecado. Entrégalo en la mano de Cristo, para que Cristo le entregue en la mano de su Dios y su Padre, y al otro día te levantes limpio y te aparte de eso que cometiste hoy. Mañana, si Dios te da la oportunidad de vivir, no lo vuelvas a hacer. Este es el corazón que agrada a Dios, porque esto era lo que hacía David y esto le agradó a Dios. David se apartaba del pecado. Lo que cometía, no volvía a cometerlo. Dios le bendiga, que Dios le guarde. Mañana quedamos en el versículo 13, donde dice: ¿quién os podrá dañar si seguís el bien? Pero si padecéis por obrar el bien, sois dichosos. No temáis sus amenazas, ni os turbéis, sino santificad a Cristo, el Señor, en vuestro corazón, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia, para que se avergüencen los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, si yo perezco haciendo el bien, es mejor que perecer haciendo el mal. Porque haciendo el bien tengo esperanza, pero haciendo el mal, la esperanza mía está muerta. Eso expresaba yo ayer en la tarde, que yo prefiero morir en los caminos de Cristo y no morir en los caminos del mal. Porque si muero en los caminos de Cristo, hay esperanza para mí. Pero si muero en los caminos del mal, lamentablemente fracasé. Así es. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Son las 10:21 minutos, alargamos el programa. Pido excusas si he hablado palabras fuertes, pero
Dios es verdad. Su palabra es cortante como ¿qué? Espada de doble filo. Como espada de doble filo. O sea que Dios te va a hablar la verdad. Te va a herir, pero te va a sanar. Con la palabra de Dios, Dios te va a herir, pero también te va a sanar. Lo que yo quiero es que Dios me sane. Yo lo que quiero es que Dios me sane. Sane mi corazón, sane mi familia. Y me sane, ¿sabe de qué yo quiero que Dios me sane? Del pecado, de las ofensas que directamente he hecho en contra de mi Dios. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos las gracias al Señor por este hermoso programa de esta mañana. El Señor quiere que nosotros estemos claros que seguimos su amonestación mediante la palabra. El Señor va a hacer un llamado fuerte ahora mismo a toda la persona, a todos los que se encuentran en un concilio diferente. El Señor sabe por qué va a hacer este llamado. El Señor, el Espíritu Santo ha puesto en mi mente que le diga a ustedes que son llamados para el plan de la salvación, pero que en la salvación no se basa usted pertenecer en un concilio religioso. Usted puede estar, si usted quiere, de hobby, tenerlo como un partido político, usted pertenecer a un concilio religioso, pero en cuanto a lo que es buscar su salvación, no está en ningún concilio religioso. Acuérdese que los concilios están aboliendo, invalidando los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la salvación no está en esos concilios religiosos aboliendo los mandamientos. La salvación está en que usted contemple la palabra de Dios y se rija por los mandamientos de Dios. Todos esos concilios le han hecho creer a la gente que mediante que usted se congrega con ellos, usted va a ser salvo. Eso es un engaño del enemigo. Usted tiene que aferrarse a lo que dice el Señor y aferrarse a los mandamientos de Dios, que es por medio de ellos es que usted va a ser salvo. Dice el Señor Jesús, creer en mí. Dice, ¿en qué consiste la vida eterna? En que crean en mi Dios el Padre y en Jesucristo a quien Él ha enviado. Los concilios religiosos los que están engañando a la gente, violando los mandamientos de Dios. Ahora, claro que ya usted está impuesto a estar en un concilio si usted quiere estar, como pertenecer a una agrupación, un partido político, donde ahí no se habla la verdad, que es engañándolo. ¿Qué hacen los políticos? Engañar gente. ¿Qué hacen los concilios religiosos? Engañar gente. Ahí no es que está la salvación. La salvación está usted contemplar la palabra de Dios y regirse por lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que no estoy perdido con esta declaración. Porque el Espíritu Santo, Dios es uno y ha establecido su principio y quiere que nosotros nos regimos por su principio. En el nombre de Jesucristo hacemos este llamado. Abra los ojos, estudie las Escrituras, aférrese a lo que el Señor le dice mediante la palabra. No se ponga a oír hombre hablando bonito, violando los reglamentos de Dios. Tenemos que respetar a nuestros dirigentes, pero es siempre y cuando nos amonesten de acuerdo a lo que dice la palabra. Ya va a terminar. Vamos a orar. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted ha puesto palabras en nosotros para expresar al mundo, a sus hijos que usted tanto ama. Usted quiere que salgamos del engaño, que estemos conscientes de caminar en el camino correcto, sin desviarnos para ningún otro lado que pueda hacernos fracasar. Usted es nuestro guía, Señor. Usted ha dejado su palabra para que nosotros nos guiemos por ella. No tenemos necesidad de oír fábulas de hombre, porque el hombre lo que está haciendo es extraviando a la humanidad,
haciendo lo que mejor le conviene, buscando su propio beneficio, sin temor a Dios. Ayúdenos, Señor, a nosotros caminar de acuerdo a sus instrucciones, Padre. Nos ponemos en su mano, ponemos toda nuestra familia en su mano. Mire la familia aquí de Francisco Javier, sus hermanos, su madre, su esposa, su hogar, su vecino, lo ponemos en su mano. Mire mi familia también, mi esposa, mis hijos, mi vecino. Ponemos todos nuestros amigos y familiares que no le conocen en su mano, para que ellos puedan conocer que debemos depender, Señor, de su amonestación, que es como usted nos explica que tenemos que hacer, Padre Santo. En su mano nos ponemos la iglesia, Señor, en su mano, para que despierten también, porque estamos mezclados, estamos confabulados con el mundo, haciendo cosas que a Dios no le agradan, que son cosas del mundo. Es como usted dice en la palabra. Amén. Estamos claros, Padre Santo, en su palabra. Ayúdenos a mantenernos en la palabra, aunque el mundo nos vea, nos odie, pero sabemos que usted ha dicho en la palabra que aunque padre y madre y hermanos nos nieguen, usted nunca nos abandonará. Estamos, Señor, prestos a hacer su voluntad, no la voluntad de los hombres. Gracias, Señor, le damos. Quédese con nosotros. Protéjanos en este día, Señor. Perdónenos, Señor, si le hemos ofendido en algo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pasen todos feliz resto de este día. Nos chequeamos mañana, jueves, si Dios lo permite. Bye, bye. Que Dios le bendiga y les guarde. Dios le bendiga siempre. Bye, bye.